Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día viernes 8 de marzo. Voy a partir saludando a todas las mujeres del país en este Día Internacional de la Mujer, esperando que la lucha por la consecución de la igualdad y el respeto hacia la mujer sea un logro en nuestro país lo antes posible. Aún no lo es, hay mucho por hacer. Pero bueno, esperando que realmente, porque tenemos que ser más civilizados, obviamente tener una sociedad donde hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades y el trato sea digno entre unos y otros. Vamos a hablar hoy día de un tema que quedó pendiente el lunes pasado. El lunes pasado yo tuve en este set a el diputado Parker y también al diputado Chato Vargas, general Vargas. Ambos vinieron aquí a exponer una iniciativa de Rodolfo Parker de establecer una nueva amnistía en el país. Esto, digamos, tiene que ver con que la Sala Constitucional falló en contra de la ley de amnistía de 1993, si no me equivoco, la segunda ley de amnistía que el país tuvo, y falló, pero señalando de que entregaba a la Asamblea Legislativa la labor de hacer un cuerpo legal que lleve a que se haga justicia y exista reparación para las víctimas. Así como quedó, esta tarea pendiente todavía no se había cumplido. El diputado Parker, según él, ha entregado a la Asamblea Legislativa un documento nada más, un documento de discusión que tiene forma de proyecto de ley. Está hecho, digamos, como se hacen los proyectos de ley. En este proyecto de ley, en su primer artículo se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas, independientemente del sector de que hubieran pertenecido, que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos comunes conexos con esto y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de 20 ante el 1 de enero de 1992, ya sea que contra dichas personas se hubiese dictado sentencia o se haya iniciado un procedimiento por los mismos delitos. Esto es lo que dice. El artículo más adelante señala que quedan fuera algún tipo de delito como delito de lesa humanidad. Pero esto no deja contento a los detractores de esta iniciativa del diputado Parker, que señalan que no está claro realmente que esos delitos, los delitos de lesa humanidad, que son los más importantes de perseguir, terminen teniendo las penas que deberán tener, que son penas, obviamente, penas de cárceles, ¿no? Este miércoles la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a la Asamblea Legislativa de El Salvador que no apruebe esta nueva amnistía para criminales de guerra del ejército y la guerrilla que los diputados estudian desde el pasado 19 de febrero de este año. Textualmente señaló: si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador. Esta noche me acompaña la contraparte, quienes no están de acuerdo con este proyecto, que lo presento inmediatamente. Con nosotros Ima Querola, representante de CEMUJER. Buenas noches, Ima, bienvenida. Felicidades por este Día de la Mujer. Muchísimas gracias, don Nacho. Muy buenas noches a nuestras amigas y amigos. Justamente en este día en el que vamos a hablar sobre la impunidad, hablando también en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, la impunidad que rodea la violencia contra las mujeres. Más que una celebración, que no lo es una conmemoración y un recordatorio de las acciones que aún no terminamos de despegar y de realizar. Es un día para tomar conciencia, básicamente, diría yo. Sí, señor. Pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. También nos acompaña Manuel Escalante, que es abogado e investigador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación y espero que, así como, vamos a hablar sobre la propuesta de ley que va bajo la lógica de amnistía, pues también hablemos de justicia transicional, ¿no? Porque uno de los objetivos de esta justicia es garantizar la participación de las mujeres en el sistema político salvadoreño, en este caso, puesto que el sector de mujeres y niñez son de los sectores más vulnerables en un conflicto armado, ¿no? Sin duda. Vamos a saludar también a quienes sea posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas,
Seguro de daños. Fianza Segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a partir con Ima en atención a que hoy día es el Día de la Mujer, no podía ser de otra manera. Bueno, aquí tenemos la ley. Nosotros con el diputado Parker, el diputado Vargas, vimos también la ley el lunes pasado. El diputado Parker asegura de que no es como se dice, que los delitos de lesa humanidad serán castigados. Yo siento sí algunas vaguedades por ahí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mire, lo primero, don Nacho, que hay que establecer es que el Estado salvadoreño tiene casi 3 años de incumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Ese es el primer punto que hay que dejar establecido. El segundo punto es que todos los actores políticos vigentes en nuestro país, en la Asamblea Legislativa, se expresaron en contra de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, empezando por el mismo presidente de la República, que todavía está presente acá. Y en cuenta las diferentes expresiones en la Asamblea Legislativa. Lo tercero es que, a pesar que hubo por parte de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, hubo 2 audiencias especiales de seguimiento para analizar si se había cumplido o no, o qué tanto se había cumplido, si es que eso fuera. La sentencia de inconstitucionalidad fue clara la actuación del Ejecutivo y del Legislativo, del Ministerio de la Defensa Nacional, del Ministerio de Hacienda, en que realmente ahí no había nada, ni en el primer año y en el segundo año, en el caso de la Asamblea Legislativa, de una manera absolutamente apresurada e irresponsable, conforman una comisión ad hoc. Una comisión llamada ad hoc, eso está establecido en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que se hace una comisión ad hoc para temas específicos. Pero esta comisión ad hoc se hace, bajo un objetivo que no es el mandatado por la sentencia de inconstitucionalidad. 2, con una conformación que es absolutamente inidónea por ser personas que éticamente no pueden formar parte de un espacio donde lo que va a haber es precisamente el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en relación cuando estos han sido actores, partícipes, involucrados ahí. Y 3, de espaldas a las víctimas. Lo quiero dejar en claro porque si vamos a hablar luego de este otro componente, hay que tener claro el contexto. Una no puede descontextualizar el análisis de la literalidad y del espíritu de lo que se ha presentado por parte del doctor Parker, que además aprovecho, don Nacho, aprovecho para expresar que esto no se trata de una descalificación a las personas per se, que forman parte de él. Con doña Nidia se ha tenido un trabajo en otras áreas. En el caso del doctor Parker ha sido presidente de la Comisión de Familia, Mujer y Niñez, que antes se llamaba así, durante varios años. Se han trabajado propuestas muy importantes, pero ese es un tema. El otro tema es que no pueden formar parte de un espacio donde se va a analizar verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Quería hacer ese punto de partida, don Nacho, para poder luego hablar ya más específicamente de estos puntos. Ok, ¿quiénes componen esa subcomisión? Entre los que yo sé, no sé cuántos son realmente, pero no son muchos. Está el general Vargas, obviamente que fue parte de la Fuerza Armada y negociador de la Fuerza Armada. Nidia Díaz, fue de la guerrilla, del FMLN, y también negociadora. Está el coronel Almendaris, militar, que fue militar y participó en la guerra. Y está Rodolfo Parker, que fue abogado de la Fuerza Armada. No sé qué más. Eso es lo que tú te referías, a ellos.
Sí, claro, Ahí. de hecho, y ya podría explicar sobre el tema del Tribunal de Ética Gubernamental, que presentamos una denuncia de manera colectiva en la mesa contra la impunidad. ¿Contra la conformación de esa comisión? Sí, efectivamente. Manuel. Bien, sí, quizás retomando la integración, ahí hace falta el quinto miembro de la comisión, que es Juan Carlos Mendoza, el diputado de Ghana, quien realmente, por lo menos en la perspectiva histórica, pues no aparece como un actor, ¿no? Podríamos decir que de los 5 integrantes de la comisión es el que no, aparentemente de forma pública, no tuvo una participación activa en el conflicto, ¿no? A ver, 4 pueden tener intereses. Exactamente, porque luego tú acabas de hacer el análisis, digamos así, de la integración a partir de la participación en los acuerdos de paz, ¿no? O en la participación del conflicto, pero también hay que verlo desde la perspectiva, vayámonos ahí, el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? O sea, hay 2 de ellos, el coronel Almendaris y el licenciado Rodolfo Parker, que han sido mencionados explícitamente en 2 casos en el informe de la Comisión de la Verdad. El coronel Almendaris en un caso sobre una médica española y el doctor Parker en el caso de los jesuitas, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a Nidia Díaz, que fue comandante del PRTC, ¿verdad?, que fue una unidad pues vinculada también con algunos crímenes mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad, como en la zona rosa, ¿verdad?, la bomba de la zona rosa. Y luego tenemos a el general Vargas, que él, por ejemplo, un caso particular que, como bien indicaba Ima, lo hemos mencionado en la denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Bueno, él fue un testigo de descargo en el proceso de extradición en Estados Unidos a España del caso jesuita, ¿no? O sea, él llegó a dar declaraciones a favor del coronel Inocente Montano, ¿verdad?, que fue parte también de la tandona, ellos 2. Entonces, claro, nosotros, y eso es lo que quería iniciar, nosotros no solamente en este punto descalificamos el proyecto de ley que se ha presentado, que hasta ahora, 3 años después, es lo único que ha dado resultado la Asamblea Legislativa, sino también descalificamos la integración. Como bien lo indicaba Ima, bueno, no es una descalificación en general, sino que es una descalificación en específico. Tanto el reglamento interno de la Asamblea Legislativa como el Tribunal de Ética Gubernamental, como el sentido común, nos manda a que cualquier funcionario público que se puede ver afectado personalmente, beneficiado o de manera negativa por una decisión estatal, esa persona tiene un conflicto de interés y se debe de separar, ¿no? Entonces, claro, si estas 4 personas potencialmente pueden tener un vínculo con un proceso judicial donde les puede ver afectado, o dicho de otra manera, están legislando, están elaborando una ley donde se pueden ver beneficiados, lo mínimo que se espera es que no participen ni en la creación del proyecto, ni en la decisión final del proyecto, ¿no? Por un sentido de ética, por un sentido de hay un conflicto de interés y eso hay que evitarlo, ¿no? ¿Y cuántos casos no se han dado ahora? Contrataciones, hablamos del tema de corrupción, ¿no?, por hacer algunos paralelismos. La contratación de un familiar, ¿no?, dentro del mismo instancia de gobierno o instancia pública, un conflicto de interés. O sea, es decir, si lo vamos viendo, lo que estamos pidiendo es, en la lógica de combate a la corrupción, en la lógica de transparencia, en la lógica de tomar decisiones estatales bajo la perspectiva de intereses públicos y no intereses particulares, es lo que pedimos en cuanto a la comisión, ¿verdad? Ok, está claro. La integración de la comisión ya es una de las cosas que se rechaza por este conflicto de interés que fue puesto ante el Tribunal de Ética. No hay todavía respuesta Tribunal de Ética. Por parte del Tribunal de Ética sí hubo una respuesta que para nosotros también como organizaciones fue preocupante, porque nosotros le planteamos el tema del conflicto de interés, se lo dejamos claramente establecido cuál era el punto que queríamos que evaluar, además de que es su competencia, y lo que nos respondió fue un asunto completamente desvinculado al objeto central, porque nos dijo que ellos no podían evaluar una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero nosotros no estábamos pidiendo que evaluara la sentencia, sino que la evaluara composición de la comisión, exactamente, la comisión especial. Frente a eso nosotros apelamos y estamos a la espera del Tribunal de Ética que resuelva esa apelación y que acepte la denuncia presentada. Ok, no sé si el Tribunal de Ética tiene la posibilidad de alterar una comisión formada en la Asamblea Legislativa, pero seguramente la directiva de la Asamblea Legislativa sí puede hacer algo en este sentido. Vamos al corte y ya volvemos.
Llénate de sabor con Campero. Disfruta del toque sazonador chipotle. Picante. Que le pusimos a nuestro sándwich. Alitas y camperitos. Picante. Pícate más con los esperados camarones Campero y el nuevo aderezo mango habanero. Pero apresúrate, es por tiempo limitado. Qué rico es compartir el sabor Campero. Hay días que te agarran como piñata. Para esos días llenos de dolor, Ganol 500, ahora extra fuerte. Ganol 500 está elaborado con ingredientes de calidad sin que te salgan más caro. Busca la nueva presentación de Ganol 500 en tu farmacia y tienda más cercana. Ganol 500, alivio rápido del dolor de cabeza. Un producto de Laboratorios Vides, calidad al servicio de la salud. Si las molestias persisten, consulte a su médico. Me decías que sí, ustedes habían puesto ante la mesa directiva de la Asamblea Legislativa algún tipo de sí, presentamos ante la Junta Directiva de la Asamblea, o sea, al mismo tiempo que fuimos a la denuncia al Tribunal de Ética, esa misma semana le enunciamos a la Asamblea Legislativa que corrigiera, ¿no?, la decisión, porque como tú bien lo indicabas al final del segmento pasado, el Tribunal de Ética no puede en sí pues, incidir en otro órgano de Estado. Claro. Pero, claro, en este caso lo que le pedimos al Tribunal de Ética es que evalúe el comportamiento concreto de estas 4 personas que hemos mencionado. Como ¿no? funcionario. Exactamente. Y a la Junta Directiva lo que le pedimos es que mantenga la comisión ad hoc, pero que la integre con otras personas, diputados que no tienen nada que ver con el conflicto armado, que hay muchos, ¿no? Si no me recuerdo, el año pasado, con esta nueva elección, parece que se renovó un 30% la Asamblea Legislativa. Sí, claro. Entonces ahí pueden haber diputados que pueden estar haciendo Bueno, labor. y en cuanto a la ley, ¿qué pueden decir? Bueno, la verdad es que... Perdón, no la ley. El documento proyecto, sería proyecto de ley, ¿verdad? Pues entonces, definitivamente que, bueno, yo no soy abogada, pero aquí hablan de la teoría del fruto del árbol envenenado. Y en este ¿cómo caso... esa teoría? Y en ese caso, si acá lo que tenemos es que hay un antecedente, un contexto, un elemento previo que nos habla de inconstitucionalidad, ajenos a las víctimas, ajenos a los estándares internacionales, ajenos a la sentencia de inconstitucionalidad de ley de amnistía, lo que vamos a tener como fruto de ello es ajeno a la ley, a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y a los estándares internacionales y ajeno a los derechos de las víctimas. Ahora bien, cuando nos adentramos en el proyecto de ley que está acá, más allá de eso que alguien podría decir, pero mire, eso es un prejuicio, ¿verdad? Hablemos de los artículos. Cuando nos adentramos en el documento, encontramos una serie de terminología mezclada y combinada. No quisiera emitir un juicio subjetivo, pero esta sigue la lógica de las propuestas, y lo hemos visto en relación a los derechos de las mujeres, cuando los espacios demagógicos levantan las banderas de los derechos de las mujeres, las vacían de contenido, pero parece que la imagen es. Y entonces parece que nos debiéramos de conformar con que diga reparación integral a víctimas, con que haya un par de párrafos donde se expresa la frase verdad, justicia y reparación. Pareciera que nos debiéramos de conformar con que por allí también se encuentran otros elementos donde dice delitos de lesa humanidad, y pareciera entonces, solo pareciera, que está apegada a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y que está apegada a los estándares internacionales. No obstante, cuando se lee en el detalle, cuando se hacen los comparativos con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que es la ley de 1993 que fue declarada inconstitucional, cuando se lee la Ley de Reconciliación Nacional, cuando se lee la sentencia de inconstitucionalidad y el documento de seguimiento de la Sala de lo Constitucional, nos damos cuenta que hay claras contradicciones en ese punto. A ver, yo creo que el problema está en el artículo 2
Ya leemos el artículo 1 que dice que todos digamos, serían sujetos de amnistía, todos quienes hayan participado en hechos delictivos. El artículo 2 dice, en lo que respecta a hechos delictivos y con base en el derecho internacional, pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. Independientemente del sector en que hubieran pertenecido sus autores, serán sometidos ante la justicia para que sean sujetos de investigación acorde a los parámetros de esta ley y con el propósito único que se conozca la verdad de lo ocurrido, sin perjuicio de sanción distinta a la prisión, y se proceda a la reparación integral de las víctimas, todo dentro del marco aquí mismo previsto. ¿Qué entiendes tú por esto? Bueno, lo que sé que quizás, antes de entrar a ese detalle, creo que hay un elemento importante que hay que resaltar, ¿no? Y es, todo esto surge por una sentencia de la Sala. Y la Sala de lo Constitucional básicamente establece como, por así resumirlo, dos grandes ideas fuerza. Primero, la paz y la reconciliación solo se consigue a través de la justicia. Es decir, tiene que haber un componente de justicia para poder llegar a esa paz. Y lo segundo es que esa reconciliación, esa justicia, esa reparación, esa verdad, solo se logra a través de la participación activa de las víctimas. Entonces, claro, cuando vemos la ley de amnistía de 1993, lo primero que se establece es como la no justicia, porque es la amnistía, y la no reconocimiento de las víctimas, porque obviamente se le impide iniciar procesos judiciales. O sea, podríamos decir que con esta sentencia de la Sala, lo que estaba haciendo es cambiando la mentalidad del sistema judicial. O sea, ahora es entrar, no solo el sistema judicial, también el sistema político. Es decir, la justicia es importante y las víctimas son importantes. Por ejemplo, desde la perspectiva de las organizaciones y los comités de víctimas, el artículo 1 tuvo que haber comenzado reconociendo eso, reconociendo el componente de justicia y el componente de víctimas. ¿Qué es lo que hace el artículo 1? Lo que hace es establecer una amnistía. Entonces, claro, lo que se está diciendo es, como lo bien indicaba Ima, con un uso del lenguaje aparentemente de la sentencia y de los parámetros internacionales, se trata de ocultar que de trasfondo hay un contenido o una lógica que es la misma lógica de 1993. Y se presenta un proyecto que tiene algunos elementos positivos, porque no hay que decir que todo está mal, ¿no? Pero descafeinados, digámoslo así, ¿no? Es decir, unos elementos que realmente no responden a los estándares. Por ejemplo, se hablaba con el propósito único de que se conozca la verdad, ¿no? Tú leías el artículo 2, que hay procesos únicos que se conozca la verdad. Lo que se establece claramente en los parámetros internacionales y en la sentencia de la Sala de lo Constitucional es que hay procesos judiciales que deben de fortalecer el conocimiento de la verdad y la sanción de los responsables, porque aquí hay un componente clave. Y o sea, el que resulte responsable debe responder penalmente, con prisión ante la ley. Personalmente. Y aquí es donde viene el elemento, es exactamente, ¿por qué? ¿En qué sentido? En el sentido que la sentencia lo que manda en el tema de justicia es aplicar el Código Penal y el Código Procesal Penal vigente o de aquella época. A ver, aquí hay aparentemente, y esto no es tan fácil de entender, se está barajando entre dos cosas. La verdad es que algunos dicen los crímenes de lesa humanidad deben ser pagados. O sea, debe pagar el que cometió un crimen de lesa humanidad de acuerdo a la justicia ordinaria, ¿ya? Y además debe repararse a las víctimas. Pero otros dicen no necesariamente tienen que pagar penalmente, sino que basta con que se conozca la verdad. Porque al momento que se conoce la verdad se hace justicia. Pero eso no es lo que dice la sentencia de la Sala. No, estoy diciendo como posiciones. Tengo la impresión que esto lo que busca no es cárcel para nadie. Efectivamente. Es una lo que busca amnistía. es la impunidad. Bueno, yo no puedo decirlo. Busca una amnistía por el cual, digamos, el culpable no tenga cárcel. Por ahí hay unos trabajos de bien público que establece... De utilidad pública. De utilidad pública, pero no establece cárcel. Sí habla de la verdad, del establecimiento de la verdad y establecer los juicios como corresponde, etcétera, etcétera. Ahí está la diferencia fundamental en la posición
Lo que pasa, incluso ahí hay una diferencia fundamental, pero incluso yo me atrevería a decir una diferencia previa, y esto es que los parámetros que ponía al inicio, y es justicia y participación de las víctimas. O sea, que esta propuesta se haya planteado desde la comisión... ¿Por qué participación de las víctimas? Si las víctimas van a ir a ser parte de un juicio. No, porque la reparación no solamente es dentro del proceso judicial, la reparación tiene que ser integral, incluso el participar en cómo es el mecanismo de reparación ya es un mecanismo de reparación. A ver, o sea, el ser tomado en cuenta después de 27 años. Hay dos como teoría. Una teoría, se establece el caso, se lleva a juicio, si el juicio declara culpable a los que están en ese momento señalados como culpables, en un caso van a la cárcel y además, digamos, se establece la reparación a las víctimas, ¿ya? Además del conocimiento de la verdad. En otro caso que plantea esto, tengo entendido, se hace el juicio, se lleva a los presuntos culpables ante un tribunal y ese tribunal determina si son culpables o no. Si son culpables, a la cárcel y se establece la reparación a las víctimas. Exacto. La única diferencia está en la cárcel. No. ¿No? No. Explíqueme. Hay varias cosas acá. Lo que pasa es que, con toda sinceridad, están envueltas. Es decir, usted las lee, pero tiene que identificar. Artículo 2, cuando establece la investigación acorde a los parámetros de esta ley, aunque en el siguiente párrafo hable sobre la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales ratificados, que ya ahí también hay otra situación y hay otra trampa que se establece ahí, la investigación no es acorde a los parámetros de esta ley. La investigación es acorde a los estándares internacionales. Exacto. Entonces, ¿cuáles son estos? Es que no es, además, no es una investigación hecha así, de cualquier cosa. Bueno, investigamos, vimos, sí, determinamos. Es que una investigación tiene que ser profesional, seria, independiente. Tiene que haber un nivel científico en eso. Estamos hablando de delitos que se han cometido hace más de 30 años. Sí, es decir, estamos hablando yo te digo aún más. De un proceso de investigación científica especializada que no es de 30 días, que no es de 100 días. No, y todavía es más confuso cuando en el artículo 3 se dice no gozarán de la gracia de amnistía y mete otros delitos. Mete el delito de terrorismo, mete el delito de secuestro, mete actividades relativas a las drogas y ley especial contra la extorsión. Sí, no, incluso es que yo creo que también la técnica legislativa me parece que es un poco defectuosa, ¿no? del proyecto, porque por ejemplo la ley se llama Ley de Reconciliación Nacional, ¿no? Y el artículo 1 que tú ya leíste antes se llama Alcance de la ley, pero inmediatamente cuando uno lee lo que hablan es de la amnistía. Entonces, realmente no es el alcance de la ley lo que está describiendo ahí está describiendo el alcance de la amnistía. Entonces, yo creo que por eso es que tú has identificado muy bien que hay elementos de confusión aquí, ¿no? Por eso es que yo rescato o traigo a cuenta la necesidad de tener claro cuál es el objetivo que establece la sentencia de inconstitucionalidad. Por el componente por ejemplo, tú planteabas el tema de en uno hay cárcel y en el otro no hay cárcel, ¿no? Yo retomo lo que había dicho y es que ¿en dónde está la participación de la víctima? O sea, es decir, aquí tenemos la oportunidad clave. Pero explíqueme un poco la participación de la víctima, porque yo entiendo que la víctima actuaría como parte acusadora. Terminaría, digamos, si se gana el juicio, terminaría recibiendo la indemnización. Lo que sucede es que, claro, tú estás entendiendo el tema del sistema de reparación exclusivamente en el proceso penal. Ya. Pero la reparación integral implica todo. O sea, es decir, no solamente es el proceso penal en sí, sino incluso si va a haber un proceso penal, como en este caso nosotros estamos planteando, la manera en cómo se construyen las condiciones para llegar a ese proceso penal, que puede llevar cárcel o no cárcel, eso es el elemento de discusión, pero el momento de construcción de esa decisión, ahí tiene que haber participación de la víctima. O sea, lo que quiero decir es que esta decisión no solo es tomada por la comisión ad hoc o tomada por un diputado en su oficina. El proceso de elaboración del decreto tiene que ir con la participación de las víctimas. Ok. Que es un poco... Eso lo estableció el fallo de la sala. Lo establece el fallo de la sala, pero también lo traigo... Ellos hablan mucho del proceso colombiano. Ya lo entiendo bien. Exacto. Y el proceso colombiano se discutieron los acuerdos de paz, pero hay un capítulo entero
que se discutió con las víctimas. Y ese elemento, ellos solo quieren cortar y pegar el documento, pero el proceso de construcción participativo social no lo quieren hacer. Okay. Y ese es un elemento central. Vamos al corte, esto que era el corte, volvemos rápidamente. Vamos a seguir aclarando todo esto, es un punto interesante de un hecho histórico que tenemos pendiente de solucionar. La verdad es que El Salvador ha sido un país que ha actuado bastante diferente a otros países de América Latina que sufrieron circunstancias similares, porque en otros países de América Latina sí hubo juicios, siguen habiendo juicios. Y hay mucha gente, digamos, que está detenida. Ya volvemos. Comienza bien tu día, despierta la alegría, Desayunos Pizza Hut. Ven a disfrutar la gran variedad, deliciosos desayunos que te van a encantar. Calientitos, servidos con una sonrisa. Pizza Hut. Comienza bien tu día, despierta la alegría, Desayunos Pizza Hut. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosabi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y una cuenta de ahorro en tu agencia Cosabi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosabi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Utiliza los canales digitales del Sistema Fede Crédito y disfruta de tu tiempo hasta donde quieras. Cada minuto del día es importante para aprovecharlo. Pero si las horas no te alcanzan, utiliza nuestros canales electrónicos para realizar tus operaciones financieras de forma inmediata. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te ofrecemos Fede Móvil, Fede Banking y Fede Red 365 para que disfrutes cómodamente tu tiempo hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. A ver, pero yo quiero aclarar esto, digamos, totalmente de acuerdo y ya quedó claro qué significaba la participación de las víctimas. Esto se soluciona, digamos, encontrando la fórmula con la participación de las víctimas. Eso es, encontrando la fórmula de buscar la justicia 30 años después. Pero esto de la prisión, que yo quiero, digamos, quedarme un poquito en eso, porque es fundamental, porque he escuchado muchas veces, incluso a sacerdotes de la UCA, decir que la prisión para ellos no es lo fundamental, sino que es el esclarecimiento de la verdad, que la sociedad salvadoreña tenga claro quiénes fueron los autores materiales y los intelectuales de determinados hechos. Exactamente, incluso también se ha pedido en casos concretos... O sea, no es que ustedes quieran meter preso a un montón de militares y guerrilleros. Exactamente, o sea, es decir, por lo menos el planteamiento de la universidad ha sido el tema de no es necesario la prisión. Pero, ojo con esto, y aquí es donde viene el elemento que hay que tener claro, no es necesaria la prisión, pero sí el proceso penal. O sea, es decir, tiene que haber un proceso penal, sí tiene que haber una condena, y en esa condena una aplicación de prisión. Pero una cosa es que se dicte la prisión y otra cosa es que se ejecute la prisión. Entonces, ahí hay una clara diferenciación. O sea, para que quede claro el delito cometido y el castigo cometido por ese delito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el caso concreto que quizás será la única persona detenida o tal vez habrán otra persona más. Creo que para el caso del presidente de Lista también hubo una captura hace poco, ¿no? Alguien que estuvo en la Guardia Nacional, pero el caso de los jesuitas está el coronel Benavides detenido, ¿no? Solo él. Exactamente. Entonces, en ese la UCA pidió la conmutación de la pena. Para él. Para él, pero ¿qué significa? Significa cambiarle la pena, pero la pena ya está. O sea, es decir, él tiene una pena de prisión.
Lo que se ha pedido es que esa pena de prisión se transforme en otro tipo de penas, pero que se mantenga su reconocimiento como responsable de un crimen de lesa humanidad. Ahora, pero la UCA tiene ahí una cosa muy fundamental que dice que no puede ser que este señor, que a lo mejor participó directamente en los hechos, o no tan directamente, pero planificó, pero que esté él detenido y no el autor intelectual. Y allí es donde viene el otro elemento que yo quería enfatizar, y es, esto es una decisión en relación a él personalmente. Hay que ver los vínculos de los otros involucrados, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de los otros responsables que lleguen a dictarse, obviamente, en un proceso penal, ¿verdad? Por eso es importante el proceso penal y que se lleve bajo la lógica del debido proceso, ¿no? Eso es lo que nosotros se pide, una justicia verdadera. Pero luego también hay otro elemento, o sea, no solamente hay que ver los grados de participación de cada uno de ellos, de cada uno de los involucrados, sino la decisión de la víctima, porque al final esta es una decisión que ha tomado la UCA. Pero, ¿cuál es la decisión de las víctimas del Mozote? ¿Cuál es la decisión de otros cuantos desaparecidos? O sea, es decir, aquí lo importante no es, o sea, con esto quiero decir que lo que ha decidido la universidad no es la regla general, es una manifestación de una de las víctimas. Por lo tanto, ¿tú crees que una ley para establecer el cuerpo legal que solicitó la Sala Constitucional en relación a este tema no debe tocar, no debe dejar como establecido la no prisión? Yo creo que efectivamente, por lo menos el planteamiento que hemos trabajado desde el IDUCA, o sea, y esto se lo hemos dado como insumo a la Asamblea Legislativa, es la pena de prisión debe de existir. O sea, es decir, debe de ser un elemento del proceso penal salvadoreño. Lo que debe de abrir a reformarse y repensarse es la conmutación de la pena. Ok. Es interesante también que en esta, como fue un poco, quizás para reafirmar la teoría de este documento o proyecto de ley, Rodolfo le llama documento, nada más dice. Es un documento para discusión. También se establece el caso, digamos, de que no podrían ir a prisión los mayores de 65 años, ni tampoco los enfermos, etcétera, ¿no? Mira, acá y la verdad es que todos ellos, los posibles autores, todos tienen 65 años más o menos, ¿no? Sí, son adultos mayores. Sí. Aquí tenemos claramente en la historia no solo los juicios de Nuremberg en relación al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis genocidas, etnocidas, sino que también los casos en Argentina, en Chile, usted mismo podrá decirlo. En el caso de Argentina, todavía hace un par de años se estaba procesando a uno de los militares mano derecha de Videla, por ejemplo. En Chile hay una cárcel de militares para eso. Y luego quiero referirme cómo este documento de proyecto de ley presentado por la comisión ad hoc y por el presidente de la comisión ad hoc adversa la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y los parámetros de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Habla del derecho a la verdad. La verdad solo es posible si se garantiza a través de investigaciones serias, exhaustivas, responsables, imparciales, integrales, sistemáticas y concluyentes por parte del Estado, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción. Más adelante señala, se encuentra el Estado obligado a realizar todas las tareas necesarias para contribuir a esclarecer lo sucedido a través de las herramientas que permitan llegar a la verdad de los hechos. Y finalizo ahorita estas citas con este otro elemento, relacionado también con las víctimas. Por lo tanto, las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, cometidos por ambas partes en el conflicto armado, tienen derecho al acceso a la justicia, participación de las víctimas también en todo el sentido integral y a gozar de tutela judicial, a que se investiguen, esclarezcan, sancionen tales crímenes, a que se conozca la verdad sobre lo sucedido y a obtener reparación integral para los daños materiales y morales sufridos, y podría seguir. Acá realmente en el documento, en medio de la mezcla de expresiones que pareciera ser relativas a la justicia transicional, relativas a la verdad
justicia, reparación integral y garantía de no repetición, más allá de las frases que están sueltas ahí, lo que tenemos son claras acciones de impunidad que quedarían reflejadas si se llegase a aprobar un documento como este proyecto de ley, que en realidad es un proyecto de ley de amnistía, con palabras más, palabras menos, algunos elementos que podrían ser rescatables, pero elementos rescatables en un contexto de impunidad terminan siendo elementos al servicio de la impunidad. A Eso, ver, y yo usted quisiera lo puede que revisar ahí también. ustedes me ayudaran un poco, digamos, porque tenemos un público variado y no todos tienen por qué saber algunos términos. ¿Qué significa lesa humanidad? Crimen de lesa humanidad, exactamente para que todos lo entendamos. Son los delitos que se cometen durante un conflicto armado, ¿no? Principalmente dados por una de las partes beligerantes, porque en un conflicto armado lo que tenemos es dos ejércitos prácticamente enfrentados, y entonces son esos ataques que se realizan o de manera sistemática o generalizada, ¿no? O sea, por ejemplo, sistemático puede ser lo repetitivo, o la identificación de grupos sociales o la identificación de sectores específicos, ¿no? O generalizado es cuando el ataque es indiscriminado, ¿no? Que se lanzan contra la población civil. Porque aquí hay un elemento central también, y yo creo que eso es parte de los mitos que han trasladado o que se han mantenido en el conflicto, sobre el conflicto armado salvadoreño, y es que cuando se habla del conflicto armado, siempre se habla de ambas partes, ¿no? O sea, es decir, siempre se habla con la idea de que en el conflicto hubo dos sectores. Y es verdad, hubo dos sectores que estuvieron en guerra, los que tenían los fusiles y se disparaban. Pero realmente la sociedad salvadoreña estaba dividida en tres. Había un grupo de la sociedad, que era la sociedad civil, que no se involucró con ninguna parte, ¿no? O sea, que no fue parte de ni uno ni otro. Para mí, un ejemplo de este tercer sector invisibilizado, que son la sociedad civil, es Monseñor Romero, por ejemplo, ¿no? Que quedó demostrado que él lo que hacía era ser un pastor de su pueblo, no estar con ninguna de las partes beligerantes. Entonces, ese grupo es el grupo víctima de un crimen de lesa humanidad. O sea, es decir, todos aquellos ataques, por ejemplo, el que realizaron el FMLN o que realizó el ejército contra población civil, contra autoridades civiles, que no eran autoridades militares, ¿no? Puede ser catalogado un crimen de lesa humanidad. Todo lo que sale del contexto de la guerra y todo lo que determina la justicia internacional, que es crimen, un crimen que es un crimen de guerra, exactamente, no es una acción de guerra. Exactamente, yo creo que aquí también hay un elemento central, y es que traer a cuenta que hasta en la guerra hay leyes y hay reglas. Claro, hay normas. Entonces, quien irrespeta esas reglas entre partes en conflicto puede cometer un crimen de guerra. Ahora, aquí estamos frente... Perdón que lo interrumpa también, porque una cosa es que en un enfrentamiento mueran de ambas partes, Sí, sí. ¿verdad? Otra cosa es que se secuestre a una persona, se demande rescate. ¿Eso qué es? ¿Qué es dentro de esto? O sea, lo ponemos en este contexto o lo ponemos en el contexto del conflicto armado, es violación sistemática a los derechos humanos. Es una grave violación. No. Si estamos hablando de ir a poner una bomba, ya sea la bomba de Fenastras o la bomba en la zona rosa, eso no es una acción de guerra. Civiles. Mataron civiles. Igualmente los alcaldes. Por matar igualmente, a un par o tres igualmente militares las norteamericanos mataron a mucha gente. Que se cuentan por cientos las masacres en nuestro país. Solo para complejizar quizás un poco ahora, más. este tipo de crímenes tiene una característica, digamos, donde también hay una culpabilidad del Estado. No, es que es el Estado. Y hay una doble ¿Es el Estado? Es el Estado el que cometió esto también. Pero hay un culpable directo o varios culpables directos de un crimen de lesa humanidad, pero está un Estado que estaba permitiendo hechos determinados, claro, y que pudo haber incluso fomentado, ¿no? Exactamente. Por un lado, digámoslo, está el incumplimiento por omisión, en el sentido de que no impidió que el FMLN cometiera los hechos, ¿no? Esa es una infracción del Estado, pero también está el incumplimiento por acción. Es decir, para poder neutralizar al FMLN, el fin justifica los medios, ¿no? Y entonces el Estado atacó también a población civil. O sea, es decir, el tema el Estado en este caso es doblemente responsable, ¿no?
Porque también, y aquí el informe de la Comisión de la Verdad lo estableció, el 85% de las graves violaciones fueron cometidas por el ejército, ¿no? por el aparato estatal. Porque aquí y también aquí hay un elemento yo diría central. ahí, yo viví la guerra y soy testigo de lo que fue la guerra en El Salvador, porque ejercí el periodismo en tiempo de guerra, y te puedo decir que, claro, obviamente, normalmente el culpable siempre es el funcionario a cargo del Estado. Y eso, digamos, tiene que ver con una responsabilidad mayor. No es lo mismo, digamos, que un civil haga una acción a que la haga un policía. Es diferente, porque el policía es parte de ser un órgano del Estado. Pero también, digamos, hay que decir una cosa muy clara. El FMLN se escondía en la población. Y tenía la característica, digamos, de poder vestirse y desvestirse, digamos, y cambiarse de claro, disfraz. ¿Ya? Y hacer acciones diferentes. Y yo ojo recuerdo con un eso, montón de veces que la Fuerza Armada atacaba pueblos y en esos pueblos había civiles también. Pero el FMLN estaba al medio ahí, la guerrilla estaba... Sí, por ejemplo, seguramente en el caso la del guerrilla Mozote yo no sé qué está quedando claro. Por ejemplo, ¿verdad? Probablemente la guerrilla se vistió de niñas y niños de No, meses, no estoy diciendo eso. de mujeres embarazadas, No. de ancianos. No estoy diciendo eso. Perdone, porque realmente en esto tenemos que poner las cartas sobre la mesa, porque si bien es cierto, se pudo haber dado esto, justamente ese fue uno de los argumentos, y sigue siendo, por cierto, de estos mismos señores que ahora se encuentran al mando de las Fuerzas Armadas en nuestro país, siguen planteando esto, ¿verdad? Entonces, eso sigue generando impunidad, que es la impunidad en un continuum de violencia. Hay que investigarlo bien, nada más, pero obviamente ese hecho ocurría, o sea, ese hecho ocurría, hecho ocurrió en Cical, en un montón de partes, digamos, en un montón de partes del país donde, digamos, es que era lógico, el FMLN era una guerrilla, por lo tanto no actuaba normalmente. Pero ahí no hay ninguna justificación frente. con ninguna de las masacres. Había que veces, se dio. no tiene justificación, Sí. no tiene justificación, pero obviamente es parte de una historia por eso, que tiene que se por eso, por ejemplo, el enfoque que nosotros tenemos desde el IDUCA es, no importa al final de quién fueron víctimas. No. Lo importante es la población civil que fue víctima, claro. ¿no? Porque ahí, y la sentencia lo deja claramente, habla de que ambas partes beligerantes pudieron haber cometido crimen de lesa humanidad, claro. Y por eso es necesario investigar. Por ejemplo, otro crimen, y lo pongo como elemento de discusión, también ante la opinión pública, para que efecto de que vean que, o sea, por lo menos nosotros lo planteamos, y creo que todas las organizaciones que estamos alrededor de la mesa contra la impunidad lo estamos viendo desde esa perspectiva de neutralidad, ¿no? Porque así como hablamos de las masacres del Mozote, ¿no? Donde murieron niños, también un elemento que habrá que analizar es los niños soldados, que eso también es un crimen de lesa humanidad. Pero claro, quiero aclarar, claro. porque no me gusta que quede la cosa, digamos, o se va a entender mal. Creo que Irma me entendió mal. Es como un delincuente. Hoy día la policía está persiguiendo, digamos, a tres pandilleros que hicieron un crimen determinado y se meten, digamos, en una parte de Soyapango. La policía no puede llegar y arrasar con todo lo que están ahí por buscar a 3 o 4, digamos. Eso es. No, pero obviamente, un ejemplo pero muy obviamente también el pandillero se puede cambiar la camisita y salir caminando tranquilamente y no tiene el uniforme ni nada que vaya a ser identificado. Esas cosas sucedieron, pero obviamente siempre las fuerzas que son parte del Estado tienen la gran responsabilidad de actuar, pero apegado a la ley. El Estado, exactamente. El Estado está obligado a combatir el delito, ¿no? Apegado a la ley. Pero sin convertirse en delincuente. Exactamente. ¿No? Entonces, toda la razón. Sí, si te vi matar a un delincuente, no te vi. Eso es una acción que es no solo imperdonable, eso debería ser, bueno, el fiscal general de la República ya debería de estar actuando de oficio en este caso, pero es un fiscal también electo inconstitucionalmente, por lo menos es lo que esa mujer sostiene y sostenemos varias otras organizaciones en diferentes otros espacios. Quería también referirme, y quizás ahora en el corte, sobre el tema de la abreviación de espacios, de plazos, que seguro después lo podemos Vamos al corte y hablamos de eso, obviamente, sí, y hablemos también de la justicia transicional. Ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Debe sentirse bien volver a casa. Sí. Todas las miradas están puestas en él. Porque solo él conoce la lista negra. Fugitivo más buscado por el FBI. La lista negra. Gran inicio este lunes 11 de marzo a las 10 de la noche por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta, 5 en cable. Bueno, sigamos. Y vamos a hablar de lo que tú decías, ¿no? Sí, entre otros de los artículos, perdone, el artículo 12 sobre la abreviación de plazos, reglas especiales del procedimiento. A ver si nos explican con mayor claridad este punto, porque será que no estamos entendiéndolo bien. Pero el primer párrafo, el artículo 12. El artículo 12 comienza: las autoridades correspondientes darán prioridad a estos graves hechos. ¡Qué bien! Pero a continuación, debiendo abreviar los plazos de sus actuaciones y poner fin a los procesos en la forma más pronta y eficiente posible, respetando las etapas y principios procesales y con base a la evidencia disponible. Aquí hay 3 elementos. El primero, ¿qué es esto de abreviar los plazos? Cuénteme usted cómo se abrevia un plazo donde usted tiene que investigar delitos que se han cometido hace 20, 30 años, donde además evidencia disponible, pero si la están escondiendo, si tienen años de estar escondiendo las Fuerzas Armadas, y no sé si sobre ello es que iba a hablar precisamente Manuel, porque no solamente son las Fuerzas Armadas, es que dependiendo de las Fuerzas Armadas estaban todos los cuerpos represivos que tuvimos acá, que también cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando la abreviación de plazos, y luego dice con la evidencia disponible. Pero ¿de qué se trata esto? Esto no es una investigación seria, por favor, si aquí no estamos ni siquiera en un homicidio en la actualidad, es una situación donde se puede abreviar los plazos, tampoco en un feminicidio. Y luego acá, respetando las etapas procesales, bueno, ya hemos conocido de casos de prácticamente de caricatura, donde al final termina acortándose todo, se hace de cualquier manera, se pasan todas las etapas, y no me refiero acá al proceso abreviado que está establecido en la ley procesal, sino que estoy hablando de que igual usted puede simular que respeta el debido proceso y al final no hacerlo. Ojo con este tipo de elementos. Y alguien podría decir, bueno, pero entonces se cambia. No, es que véalo en el contexto. Este es apenas uno de los párrafos de uno de los artículos, y usted empieza a revisar cada uno, y como le digo, puede encontrar 2, 3, 4 cosas que pueden ser más o menos rescatables, pero cuando están dentro de este contexto de impunidad, están al servicio de la impunidad también. Sí. Perdón, en cuanto a este tema, por ejemplo, a los aspectos técnicos del proyecto de ley, el artículo 11 habla de los graves hechos podrán ser sometidos a la justicia dentro de los 180 días a partir de la vigencia de la ley. Pone. O sea, es decir, pensemos en... Y antes pone 30 días. En la comisión, sí, en la Comisión de la Verdad solo ahí hay 32 casos, ¿no? Solo ahí son 32 casos. Pero luego agrega ese mismo artículo 11 y dice, de entre ellos se priorizarán aquellos casos que no han sido objeto de investigación y enjuiciamiento. O sea que, es decir, imaginémonos los 32 casos, ¿no?, del informe de la Comisión de la Verdad. Esos tienen que en 180 días para iniciar, o sea, la Fiscalía tiene que comenzar con ese proceso en 180 días, pero además de esos 32, tienen que priorizar los que nunca se han investigado ni enjuiciado. Eso significa entonces
O sea, esas son las preguntas, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Y entonces el caso del Mozote, que es el caso más avanzado, que se está siendo investigado y está siendo enjuiciado, entonces por efecto de va a ser el último. Porque dice, se priorizarán aquellos que no han sido objeto de investigación y enjuiciamiento. O sea que además de que están poniendo una priorización de los casos, a los que están más avanzados, podemos pensar caso Mozote, caso Monseñor Romero, casos jesuitas, esos nos los están mandando al final de la cola. Entonces, ese es un elemento que también es cuestionable. Y como digo, bueno, ¿bajo qué estándares, bajo qué criterios? La comisión elaboró foros, pero realmente, porque yo participé tanto en la comisión como estuve monitoreando algunos foros, realmente los espacios de participación pública que han abierto han sido para invitar a muchos abogados, muchos exfuncionarios públicos, que tanto en público como en la comisión, han llegado a decir que la sentencia de la sala no hay que cumplirla. O sea, incluso algunos se han atrevido a dar elementos o estrategias para no cumplirla. Entonces, claro, ¿bajo qué enfoque está trabajando la comisión, no? Es un enfoque de trabajo que también es atentatorio con la sala. Lo otro que me parece también a mí, no sé qué les parece a ustedes, la composición de esta comisión coordinadora Exactamente. que va finalmente a ver todo este asunto, que básicamente miembros de partidos políticos. Es una comisión eminentemente política porque están diciendo que va a haber un representante de cada una de las partes beligerantes, de los firmantes de los acuerdos de paz, y luego que cada partido político dentro de la asamblea va a tener un representante, y va a haber un representante de la PDH. Pero realmente es una composición eminentemente política, ¿no? Y los políticos son los que le van a decir a la fiscalía qué casos investigar. O sea, es decir, están sujetando a un órgano eminentemente técnico de investigación, fiscalía, a una instancia eminentemente política, representantes de los partidos. O sea, es decir, ¿bajo qué lógica va a funcionar este sistema? Bajo una lógica de justicia, como ya lo decía Ima en su momento, los estándares de investigación, los criterios son constitucionales e internacionales, pero la composición de esos individuos, de esas personas, ¿no?, va a ser eminentemente política, y eso también es preocupante, ¿no? Ok. Justicia transicional. Explíquenos. Mire, la justicia transicional, en pocas palabras, es la misma justicia penal, pero con otros elementos necesarios para evitar que los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado no vuelvan a ocurrir. Y aquí hay un elemento importante que quiero resaltar y que tú ya lo mencionaste en algún momento con el ejemplo de las pandillas, ¿no? El tema de la policía puede entrar a capturar pandilleros, pero no puede llegar a eliminar a toda una comunidad. ¿Esto por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque el Estado no debió haber cometido delitos durante el conflicto, ni debe cometer delitos ahora. Los crímenes de lesa humanidad se cometen en el conflicto armado, pero también se cometen en tiempos de paz. O sea, el crimen de lesa humanidad es el ataque que hacen algún grupo de poder, llámese policía, llámese ejército o llámese grupo organizado, ¿no?, contra la población, pero no necesariamente en un conflicto de guerra. Puede ser en un contexto de democracia. El crimen de guerra es diferente, porque el crimen de guerra, como su nombre lo indica, solo se comete en conflicto de guerra, ¿no? Por eso es importante la justicia transicional, poner a analizar cómo funciona nuestro sistema judicial con la impunidad del pasado con respecto a la capacidad para enfrentar la impunidad del presente. O sea, eso es lo que pone en discusión la justicia transicional. No solo es una cuestión de ver lo que ocurrió en el pasado, es una cuestión de evaluar lo que está pasando en el presente y las debilidades que aún tenemos. Ok, me quedan 2 minutos. Estamos hablando acá, cuando señala la sentencia, los efectos de la presente sentencia con relación a las personas que sean o resultaren responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario, se aplicarán a dichas personas independientemente si se trata de miembros o exintegrantes de los órganos estatales, civiles, policiales o militares de las estructuras paramilitares que operaban en el marco del conflicto bélico, o miembros de grupos guerrilleros que combatieron durante ese conflicto, incluidos los terceros apoyados, instigados o tolerados por ambas partes. Lo que vemos en este documento de proyecto de ley es realmente más impunidad, no más verdad, no más justicia,
no más reparación integral. Con todo respeto, es una vergüenza lo que estamos demandando las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, tanto de los diferentes espacios donde estamos, de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador, del grupo gestor de la Ley de Reparación Integral a Víctimas durante el conflicto armado, diferentes organizaciones de derechos humanos. Estamos demandando, y con claridad lo decimos, que la Asamblea Legislativa deje de seguirse apegando a la conformación de esta comisión. Simplemente cierre ese capítulo, vamos a decirlo de esa manera, abra un nuevo capítulo, cumpliendo la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. No vaya a hacer esto a espaldas de las víctimas ni a espaldas de la sociedad, porque la sociedad también es víctima. Está claro sobre esto. Y cuando hablamos de verdad, también estamos hablando de memoria histórica. No lo vamos a poder desarrollar en todo el programa, pero es importante señalarlo también. Por favor, sepárense con dignidad de ese espacio, no les corresponde. Dejemos esto, que no le corresponde tampoco, es ahistórico, y hagamos un trabajo, y el Estado y el presidente de la República, que finalmente si va a ordenar o no, también a su subalterno, el ministro de Defensa Nacional, que abra los archivos o le va a pedir de favor. No ha querido abrirlos. Ok, señores. Y yo creo que también, si en verdad están los casos más que causaron mayor indignación, están dentro de los casos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad. Pero hay muchos, miles de casos. Yo mismo, digamos, en esta mesa se sienta mucha gente y te cuenta, digamos, cómo le mataron al papá, a los hermanos, que le mataron, muchas cosas más que mucha gente ha preferido guardar silencio y no, digamos, buscar que se sepa qué ocurrió en el conflicto armado. Muchísimas gracias, Ima Girola. Gusto saludarte. El gusto es para mí. Feliz Día de la Mujer. Gracias, señor, muy amable. Un saludo desde Semujer. Y por ahí hemos escrito algo también sobre pasar de la indignación a la acción. Es necesario, de la indignación a la acción. Gracias, muchas gracias, Manuel. Muy amable por estar esta noche. Muchas gracias por la invitación, Nacho. Feliz noche. Gracias a usted, amigo televidente, por su sintonía. Los espero el lunes a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen buenas noches. Excelente fin de semana.